Es bueno poder haber accedido a una de sus redes sociales, la que impresionantemente hasta el día de hoy permanece abierta. Ahí pudimos ver algunas de sus cadenas, joyas, relojes, los distintos lugares que solía visitar, los distintos tipos de música que aparentemente acostumbraba a disfrutar. Bailar un poquito de salsa sin frenos a las fiestas electrónicas. Incluso nos pudimos enterar de sus panoramas preferidos cuando miraba nuestro palacio de gobierno. Un grupo de jóvenes han capturado la atención del país por permanecer en extrañas fiestas de hasta 3 días consecutivos. Su nombre es Johnny Hidalgo Blanco, venezolano. Anote este dato. Varias veces estuvo de juerga en el sector norte de Santiago, en esa fiesta llamada La Cabaña. Sí, la misma en donde hace un mes se produjo la llamada masacre de Lampa, donde 5 personas fueron asesinadas. El ingreso del local tenemos un fallecido. 1, 2, 3, 4, 5, 537 al momento, verificando el estado. Son equipo beta, tenemos 4 más de 6 hombres y una mujer. Brutal matanza, no lo escondemos. Johnny sería un sujeto de interés ahí, pero sus videos nos entregan más antecedentes, como por ejemplo sus tatuajes. Nuestro personaje tiene dibujada una corona en su pómulo derecho, un ojo en su cuello y un fusil AK-47 en el antebrazo derecho. Se ha dicho que algunos de los integrantes del Tren de Aragua tienen tatuajes con fusiles. Incluso hay un grupo que supuestamente sería una derivación del Tren de Aragua que opera en la frontera en Cúcuta, en la frontera con Colombia y Venezuela, en Cúcuta, que usan y se llaman AK-47. Desde el pasado jueves, Johnny Hidalgo permanece en prisión preventiva. Las razones que llevaron a su detención, lo que continuarán investigando en contra de su persona, motivaron el desarrollo del siguiente reportaje. Frente a alguien que no se puede defender, torturarlo hasta la muerte, es una de las conductas que no se pueden aceptar y constituyen un mal absoluto. Van a cortar más allá para que se haga el botón y no pasen los vehículos por acá. Ya. El jueves 22 de agosto, en un sector de la comuna de María Pinto, a un costado de un puente, la PDI dio a conocer el hallazgo de un cuerpo. Mantenía signos de haber sido torturado, le quitaron la vida disparándole en la cabeza. No fueron pobladores quienes lo encontraron, fueron detectives de la Brigada contra el Crimen Organizado. La víctima resultó ser un hombre de nacionalidad haitiana, a quien lo habrían secuestrado desde una toma en Lampa y posteriormente llevado hasta una casa en Santiago Centro. La PDI sabía cuál era ese inmueble, ya entenderá por qué, pero no pudieron ingresar. A los detectives que realizaban vigilancias en el sector les intentaron hacer una encerrona. Se enfrentaron a tiros y 2 de los delincuentes que intentaron asaltar a los detectives resultaron muertos. Adiós, factor sorpresa, se tuvo que poner pausa. Un día más de espera para vecinos que llevan aproximadamente meses viendo situaciones a lo menos anómalas y que tendrían que ver con visitas no deseadas. Él, Johnny, comenzó a frecuentar el sector. Más bien hace como un mes y tanto, hay un señor que ahorita no está trabajando en la construcción. Y él se quedó un día como hasta la 1 de la madrugada porque ese día no pudo venir en el día. Y se tropezó con que le echaron plomo a esa casa y salir bien. Disparó. Y sí. ¿Hay que Ñuble con Aldunate? Está la botillería. ¿Qué pasó ahí en Ñuble con Aldunate? También mataron a otro, lo que pasa es que no todo sale en las noticias. Es que se Bueno, pero ¿cómo sabían los detectives de esa casa? Es simple. A Johnny lo seguían desde hace algún tiempo. Incluso la Brigada contra el Crimen Organizado lo pudo grabar haciéndose cargo de los cobros a prostitutas en la Plaza de Armas de Santiago. Una cuota de 100.000 pesos semanales que al menos 40 mujeres debían pagar al Tren de Aragua. 16 millones de pesos semanales, casi 200 millones de pesos anuales. La trata de personas y el comercio sexual está dentro de sus mayores fuentes de ingresos. El delito de trata de personas aporta altas ganancias, toda vez que requiere una muy baja inversión. Estamos hablando de personas que son objeto del delito. Y es terrible decirlo, pero las personas no se agotan como la droga que se consume. Y ese rol, el de recolectar la plata, de recordarle a sus víctimas para quien trabajan, no lo cumple cualquiera. En el Tren de Aragua lo hace un jefe de plaza. En el casco histórico, ese
liderazgo había cambiado hace poco. Acciones policiales, allanamientos en el sector de Calicanto, la detención de integrantes de una célula del tren en Puerto Montt, denominada Los Hermanos Cartier, obligó a algunos criminales a salir del país. De ahí, según fuentes ligadas a la investigación, Johnny Hidalgo habría asumido nuevas funciones en la megabanda criminal. Habían sido incorporados a la organización hace pocos meses, reemplazando a otros sujetos por el andamiaje de esta organización. Se habían retirado del país y habían llegado hace poco tiempo y habían tomado posesión de estos cargos, sobre todo en el sector centro de Santiago. Una especie de enviado, de expatriado, un embajador, un representante de la organización en ese sitio donde lo establecen, y allí además tiene la responsabilidad de controlar los delitos que la organización desarrolla dentro de un territorio, que es la plaza. Lo primero que se logró identificar fue el auto en el que víctimas y su victimario se movilizaban. Lo siguieron hasta esta casa, de la que ya le contamos algo. El problema estuvo en que durante días quedó ahí el vehículo, estacionado sin movimientos. Eso hasta el jueves 22 de agosto, el día del hallazgo del cuerpo a María Pinto, el día de la encerrona a los detectives. El tema está en que 2 días después, en esta casa de Sargento Aldea Color Cochrane, volvió la actividad. El traslado hasta este lugar de la víctima de nacionalidad haitiana no fue una casualidad. El inmueble funcionaba como lugar de cautiverio, como casa de torturas del Tren de Aragua. Avisamos, las siguientes imágenes son de extrema sensibilidad, por lo que editaremos parte de su contenido. Nuevamente de esa casa, a pasos del Parque O'Higgins, Johnny y otros sacaron envuelto en sábanas un cuerpo. Ahora el de un ciudadano venezolano, el que supuestamente trabajaba en una aplicación de transporte. Lo tiraron en la comuna de San Pedro de Melipilla, donde nunca antes habían vivido algo relacionado al crimen organizado. Ya no se podía esperar más. Tras la irrupción encontraron que los criminales ni siquiera habían intentado limpiar la escena del crimen. Si incluso caída la noche, en el exterior de la casa de torturas, se podían ver las sábanas con las que cubrieron los cuerpos. 2 miembros de la organización fueron detenidos y formalizados, los que le pidieron expresamente a su abogado ni siquiera debatir con respecto a la solicitud de prisión preventiva en su contra. Mejor presos que en la calle, es que tienen miedo. Hasta donde conocemos no son secuestros extorsivos. No lo descartamos aún, y las motivaciones que tuvieron estas personas están imbuidas dentro de la lógica criminal al grupo al cual ellos pertenecen. ¿A qué grupo pertenecen, fiscal? Muy probablemente el Tren de Aragua. A Johnny se le detuvo al día siguiente, en su territorio, en Paseo Puente con Santo Domingo, a metros de la Plaza de Armas. Asegurado el imputado, fueron hasta su escondite, el que resultó ser otra casa ligada al Tren de Aragua, también utilizada para privar de libertad a múltiples víctimas, eso a cargo de un tal Carascas, por cierto, que hizo noticia, el que permanece hasta hoy en la cárcel de alta seguridad. En su formalización, a Johnny no se le movió una ceja, pese a que el fiscal relató cómo habría grabado ambos asesinatos para después enviar los videos mediante WhatsApp a sus verdaderos jefes, la cúpula del Tren de Aragua. En el tren, nada se hace sin que esto sea autorizado, y si se hace sin autorización, los responsables deben atenerse a las consecuencias. La pareja de Johnny sí escuchó los delitos que le imputaron a su amado. Pese a estar con él desde hace meses, lo negó, pero quisimos preguntarle por la última de nuestras inquietudes. ¿Qué pasó? No sé decirte porque yo tengo poquito con él, tengo un mes. Oye, Johnny iba a fiesta. No sé decirte porque yo no lo sabía con él. ¿Tú sabías que él pudiera llegar a tener alguna vinculación con el tren? No. ¿Tienes miedo un poco igual? No sé nada de lo que... No fue necesario obtener de su boca una verdad. Es que sabemos que Johnny solía frecuentar esa parcela en Lampa, donde tuvo lugar una masacre. ¡Me metió en un plomazo como huevo! ¡Puede tener plomazo, vamos! ¡Hermano!
Muchos jefes de plaza fueron o han sido lo que llaman luceros de la alta. Luceros de la alta son los presos o los miembros de la organización más cercanos a los líderes. Si ocurre, por ejemplo, lo que pasó en Chile, en una masacre en donde fueron asesinadas 5 personas en una fiesta, en un after hour, más allá de tener o no participación, vas a ver ciertamente lo que ocurrió en ese lugar. Exactamente, es así. Se trata de una investigación que sigue siendo secreta y por lo mismo nos tenemos que basar solo en la experiencia. Ya establecido lo que hace, sabe o no, un jefe de plaza del Tren de Aragua, un par de datos sobre lo que se conoce sobre uno de los que apretó el gatillo en el fatídico parcelazo. Veo a un tipo de tez negra, barba muy cortita, vestido con una chombita azul con rayas rojas y pelo muy corto. Con una pistola en la mano nos apuntó y dijo que no le miráramos la cara, así que yo agaché la mirada y comencé a correr. Producto de nuevas diligencias se logró establecer blancos investigativos. Se pudo establecer que 3 sujetos que huyen a pie desde el sitio del suceso. Uno de los sujetos correspondería por sus características físicas morfológicas como uno de los autores del delito, de acuerdo con descripción del sujeto reconocido en fotografía. 3 sujetos a pie le pedimos que fije su atención en el que viste ropas claras. Es que su caminar no es del todo correcto, mantiene cierta cojera. ¿Sabe quién camina parecido producto de 2 disparos en una de sus piernas? Que tiene barba de chivo y tendría, según sus propias palabras, relación con los líderes del Tren de Aragua. Johnny. Supuestamente, solo uno de los 5 fallecidos habría tenido problemas con la megabanda transnacional Jacqueline Jiménez, microtraficante de tusi y éxtasis que vendía en el centro de Santiago, barrio Bellavista, y que no quería pagar la cuota impuesta por el tren. ¿Sabe cómo le decían a esa víctima? Jay de Petare. Eso por la localidad de donde venía. ¿Sabe de dónde es Johnny? Precisamente de Petare. Es una de las razones para que el tren asesine. No alinearse con la organización delictual. Definitivamente es una de las razones. Consultadas distintas fuentes, hoy no existe nada formal que posicione a este nuevo jefe de plaza del Tren de Aragua en la masacre de Lampa, pero tampoco nada que lo pueda descartar. Por ahora, continúa siendo solo un sujeto de interés.